Buenas noches, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar y vamos a introducir el tiempo de esta noche. Como leyó el hermano de Níger, vamos a estar examinando el texto de Éxodo capítulo 15 a partir del versículo número 22. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, la manera como Israel es probado allá en el desierto, y nosotros también vamos a ser probados por las diferentes circunstancias que vienen a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a responder? Es la pregunta. ¿Cómo vamos a responder? Quiera Dios que en su gracia nosotros contestemos o respondamos más bien conforme a su voluntad. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Y gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, Señor, y nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad, y que si no fuera por tu gracia, Señor, nosotros de verdad ni siquiera estaríamos aquí. Pero gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y gracias por tu palabra. Así como Israel necesitó del maná del cielo, así como Israel no iba a ir muy lejos sin el maná, así también nosotros los cristianos necesitamos el maná espiritual, tu palabra, Señor. Danos un corazón humilde, que reconozcamos nuestra necesidad de tu palabra, aún o no importe los años que tengamos en el Evangelio. Que seamos humildes, que tengamos un corazón dispuesto y preparado para tu palabra, independientemente del tiempo que tengamos en el Evangelio, Señor. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Quizá tengamos corazones duros, quizás haya circunstancias en nuestras vidas que nos hayan llevado a un punto, a un extremo, donde nuestra fe esté faltando, Señor. Como tú encontraste a los discípulos, les dijiste hombres de poca fe. Quizás haya aquí entre nosotros algunos que necesitemos, Señor, escuchar de tu palabra y del aliento de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra pueda caer como esa lluvia que cae, como esa lluvia que cayó en mayo en nuestra tierra, en nuestro país. Ojalá que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y producir frutos para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que el libro de Éxodo tiene el propósito de narrar la historia o la continuación de la historia de la redención. Es decir, cómo Dios tiene el propósito de redimir al hombre, de salvarlo de sus delitos y pecados. Y para eso, en Génesis capítulo número 12, Él ha escogido a un hombre llamado Abraham y le ha prometido por lo menos 4 cosas en este texto. Le prometió, en primer lugar, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Le prometió una tierra, no cualquiera, la tierra que Dios escogió para él. En segundo lugar, Él le prometió un pueblo numeroso. De ti voy a hacer una gran nación para traer a Jesucristo, para que sea el redentor de la humanidad. En tercer lugar, Él le dijo, te voy a bendecir, Abraham. Y con esa bendición que yo te voy a dar a ti, también tú vas a bendecir a otros. Y es por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo es que nosotros podemos ser bendecidos. Entonces Él le prometió una tierra, le prometió un pueblo numeroso para que viniera Cristo, le prometió una bendición y también todas las familias de la tierra serían benditas por Él. Cuando estamos en el libro de Génesis ya hemos visto que ya Dios ha cumplido una de sus promesas, porque el pueblo que comenzó con cerca de 70 personas, cuando sale de manera maravillosa, ¿verdad?, de manera gloriosa, ¿verdad?, con los prodigios y milagros que Dios hizo allá en Egipto, en ese pueblo impío y su gobernador impío, ya son son millones de personas. Más de 1 millón, se dice que pudieran ser 2, 3 millones de personas que salen de Egipto. Y Dios mostró su poder cuando Él sacó al pueblo de Israel y Él los redimió para Él. Él dijo en el libro de Éxodo, capítulo número 4, Israel es mío, yo lo he escogido a Él. Y Dios redimió a Israel como pueblo
y los sacó con mano poderosa. Y las maravillas que Dios hizo allá en Egipto, todavía 40 años después se estaban mencionando. Ustedes se recuerdan cuando Moisés se las recuerda a los hijos, ¿verdad? En Deuteronomio, a partir del capítulo número 4, 5, él comienza a decirle la manera como Dios obró, ¿verdad? Allá en Egipto y cómo lo sacó con su mano poderosa. Cuando llegamos al capítulo número 15 del libro de Éxodo, Moisés canta un cántico de adoración a Dios en recordación de todas esas obras maravillosas que Dios había hecho en Egipto. Si usted ve en el versículo número 2 de Éxodo capítulo número 15, usted puede observar el énfasis del poder de Dios, cómo Moisés lo manifiesta. Y no solamente es Moisés quien canta aquí para Dios, sino que también luego el pueblo se le agrega. No había fotocopia, no había himnario, ¿verdad? Hubiera sido bueno estar ahí, pero lo cierto es que aparentemente a través de la memorización ellos pudieron cantar este cántico para Dios. Capítulo 15, versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Miren el énfasis en el versículo número 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, haciendo alusión a Faraón y a todo su ejército. Enviaste tu ira y los consumiste como a hojarasca. Miren el versículo número 11, el énfasis marcado ahí. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 18, termina Moisés diciendo: Jehová reina eternamente y para siempre. Ese era Dios, ese era Jehová, ¿verdad? Y todo da a demostrar no solamente la gratitud del pueblo, sino la manera como ellos estaban asombrados en la forma como Él obró. Eso estaba muy marcado en sus mentes y ellos podían cantar de una manera especial. Miren lo que dice el versículo número 20. María, la hermana de Moisés, se añade a la adoración, ¿verdad? Y junto con otro grupo de mujeres, en el versículo 21, mira cómo dicen: y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese es nuestro Dios. Dice la palabra, el texto anterior, entre el 14 y el 15, que Dios sopló, ¿verdad?, para dividir las aguas del mar, y de una manera maravillosa el pueblo de Israel pudo cruzar. Pero ¿qué sucede? En el versículo, cuando pasamos al versículo 22, vemos que el pueblo de Israel comienza una nueva jornada de 3 días por el desierto, y en el versículo 24 el pueblo comienza a murmurar contra Moisés. ¿Qué sucedió? En menos de 2 versículos, solamente bastaron 3 días, y de buenas a primeras aparece una circunstancia y el pueblo comienza a murmurar contra Moisés. No tenemos agua. Y ese era el murmullo entre el pueblo. No hay agua. ¿Y qué vamos a hacer? No hay agua. Ustedes conocen al pueblo de Israel. En el capítulo 17, es decir, 2 capítulos más adelante, sucede lo mismo, las mismas situaciones, ¿verdad? Y la manera como ellos responden también es como murmuración. Es como si ellos estuvieran diciendo: este no es un buen viaje. Esto no es un viaje placentero, Moisés. Las cosas no están saliendo, ¿verdad?, como nosotros pensamos que iban a salir desde el momento en que nosotros salimos de allá de Egipto.
Capítulo 17, versículo 3, al igual que este, dice, tuvieron sed y murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermanos, más de 1 millón de personas que salieron de la esclavitud con el poder de Dios de Egipto, con sus hijos, con sus vacas y con sus ovejas. Llegó un momento que el faraón le dijo, cuando él vio que su primogénito había muerto y que todos los primogénitos de Egipto habían muerto, él le dijo, váyanse y llévense sus vacas, llévense sus ovejas, llévense sus hijos, llévense todo. El dolor del faraón, al sentir el peso del juicio de Dios, lo hizo decir, llévense todo. Imagínense al pueblo de Israel ahora cargando con todos eso. Los hijos no son un estorbo, no son una carga. Pero ustedes saben lo que significa cargar con todo este contingente de personas. En el campamento, en el retiro de parejas, las parejas estaban relucientes, alegres, contentas. ¿Por qué? Porque no estaban los hijos. Los hijos no son un estorbo, pero cuando tú estás sin ellos, tú te sientes mejor. Y lo que quiero decir es que no era una tarea fácil dirigir un pueblo de más de 1 millón de personas con los niños, ¿verdad? Quizás algunos estaban en la retaguardia, los enfermos, porque siempre hay enfermos en medio del pueblo de Dios. Y aparte de eso, las vacas y las ovejas. 3 días de camino, hermanos, 3 días de camino en un desierto. Todo el mundo quiere ir a Disney, nadie quiere ir al desierto. Pero en los desiertos hay maravillas que se pueden aprender cuando nosotros vamos con Dios. En nuestro país hay áreas desérticas. Con el perdón de mi hermana Nancy, Asua, Baní, ¿verdad? Hay un pedazo muy grande de área desértica. Cuando yo tenía cerca de 17 años, yo tuve el privilegio de conocer el desierto allá en Estados Unidos, Tucson, Arizona, y conocer el Gran Caimán. Eso eran Gran Cañón. Y eso eran millas y millas y millas y millas de desierto. Cactus, 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 cactus. Y un poquito más adelante, cactus. Cuando salimos del aeropuerto, era un calor tan sofocante y tan desesperante que yo veía en las calles la gente sin camisa. No es el lugar preferido para ir, ¿verdad? Pero en medio de ese lugar nosotros fuimos a lugares que eran bellos, hermosos, conocimos reservaciones de indios allá y lugares, ¿verdad?, en medio del desierto. Nosotros podemos aprender y podemos disfrutar, ¿verdad?, aun cuando estemos en el medio del desierto. El desierto generalmente es una llanura abierta que no se puede cultivar por lo general, donde los animales salvajes abundan y vagan en libertad. El desierto es frecuentemente un lugar de soledad que llena de pavor, y generalmente la verdadera imagen de un desierto es la desolación. Desolación, hermanos. Y el pueblo de Israel es llevado por Dios al desierto porque Él quiere llevarlos por las jornadas del desierto para finalmente entrarlos en la tierra que Él les prometió. Hermanos, nuestra fe va a ser probada en medio de este lugar. En medio del lugar donde tú te encuentres, tu fe va a ser probada. Había una situación en aquel momento y es que había una escasez producto de la travesía. No había agua y finalmente, según el capítulo 15, versículo número 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. No había agua, había escasez, y cuando llegaron a un lugar encontraron aguas que no eran de buena calidad. La escasez es un tipo de aflicción o de condición de apuro
que va a revelar en muchas oportunidades nuestra incapacidad para resolver la situación, pero al mismo tiempo pudiera revelar la maldad, la amargura que hay en nuestro corazón. El escritor Paul Tripp llega a explicar esto de una manera magistral cuando él puede comparar a dos personas en dos vehículos diferentes en medio de un tapón. Cuando él puede ver, mientras hay uno que está dándole al guía porque está loco por salir, ¿verdad?, del momento desesperante del tapón, mientras por otro lugar hay una señora que tiene un pintalabios en su boca y está, ¿verdad?, con el espejo del vehículo, está tratando de ponerse bella, aparentemente, para el momento o la ocasión a donde ella va. Y todo esto viene ¿de dónde? Del corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón muchas cosas salen, incluyendo el hablar. También en el libro de Marcos habla que de dentro del corazón del hombre salen que los malos pensamientos, las iras, el enojo, la amargura, la gritería. Lo cierto es que la escasez puede permitir que surjan situaciones en donde Dios va a utilizarlas. ¿Para qué? Para que esas cosas sean tratadas espiritualmente. La maldad, la amargura viene y sale muchas veces en los momentos de la aflicción. Aunque Dios quiere llevar al pueblo de Israel al lugar donde les prometió, Dios permite que vengan circunstancias difíciles y que salgan a la superficie lo que hay en su corazón para que sean confrontados. Por cuanto Dios nos ama y ama a su pueblo, Él nos muestra su misericordia al perdonarnos independientemente en la manera como nosotros reaccionamos y nos provee para nuestras necesidades con el propósito de que nosotros crezcamos en nuestra confianza en Él. Hermanos, el pueblo caminó cerca de 3 días que aparentemente pudieran ser cerca de 40 o 50 kilómetros. Como dije, con el ganado y la cantidad de gente que hemos mencionado, no había agua y llegaron a un lugar donde el agua no era de buena calidad. No sé si usted ha llegado a un lugar sediento y cuando pide por agua le traen un agua que es salobre, ¿verdad? Salobre o que tiene un sabor extraño o que de una manera u otra su mismo paladar, ¿verdad?, no está acostumbrado a ella. Al llegar a Mara no pudieron beber sus aguas por su fuerte sabor indeseable. Tenían el agua pero no la podían utilizar, ¿verdad? Y Dios nos permite que pasemos por estas circunstancias, ¿verdad?, para que nuestra situación sea trabajada. Tenían una necesidad y ellos no tenían la capacidad de solucionar o satisfacer su propia necesidad. Dios permite que nos demos cuenta de nuestras limitaciones para que nos volquemos hacia Él y que dependamos absolutamente de Él. No podían hacer nada. No tenían un laboratorio para llevar el agua. Y me imagino a los niños que estaban gritando porque tenían necesidad de agua y el agua no se podía beber. Esto nos enseña a nosotros que Dios nos puede llevar a un lugar que nosotros no deseamos o nos puede colocar en una situación que no sabemos resolver para revelar nuestra incapacidad y para revelar lo que hay en nuestro corazón, lo que tiene que ser trabajado. En segundo lugar, hermanos, en Éxodo 15, versículo 24, dice que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo creo que yo lo dije en buen término. Y entonces, ¿qué hemos de beber? Ustedes se recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba, que de espaldas a ellos estaba el ejército de los egipcios y de frente tenían al mar. ¿Se recuerdan lo que ellos dijeron? Moisés, ¿y para qué nos has traído hasta aquí, hasta el desierto, para que muramos? Tan buenos sepulcros que había allá en Egipto.
cuando nos recordábamos allá, cuando estábamos, aunque estábamos en esclavitud, pero nos recordábamos cuando comíamos a las ollas, esas carnes que comíamos, y sin embargo ahora tú nos has traído hasta aquí con el propósito de ¿qué? De que muramos aquí en el desierto. Hubiera sido mejor morir allá que en vez de morir en el desierto. Lo que el pueblo está reflejando es que para ellos era mejor quedarse en la tierra de su esclavitud en vez de ir, ¿verdad?, confiados en el Señor, donde quiera que Él los quiera llevar. ¿Se recuerdan cuando Moisés envió los 12 espías y los reportes que trajeron los 10? La reacción que tuvo el pueblo, ¿se recuerdan? ¿Pero acaso nos quieres traer a morir al desierto? ¿Quieres que nuestros hijos también mueran aquí en el desierto? ¿Y se recuerdan lo que el pueblo estuvo dispuesto a hacer? Estuvieron dispuestos a escoger un nuevo líder para regresar ¿a dónde? A Egipto. Dios nos puede llevar a un sitio que nosotros no deseamos para que salga a flote lo que hay en nuestro corazón. Y también puede ocasionar una circunstancia difícil de una manera tal que nosotros seamos evidenciados de lo que hay en nuestro corazón. Pero en el versículo número 14 podemos aprender que la preocupación nos puede hacer olvidar rápidamente las obras maravillosas de Jehová y pecar contra Él. La preocupación nos puede hacer olvidar. Hermanos, nosotros somos muy olvidadizos. El pueblo de Israel fue muy olvidadizo. Olvidaron muy rápido esa maravillosa experiencia que habían tenido en Egipto y que habían tenido en el Mar Rojo. La preocupación les hizo olvidar eso. Y eso también nos puede pasar a nosotros de una manera u otra. Que olvidemos rápidamente las obras maravillosas de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha traído hasta aquí con su mano poderosa y pecar contra Él y contra el pueblo. Capítulo 15, versículo 14 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El pueblo olvidó muy rápidamente y nosotros también debemos entender que somos muy cortos de memoria. ¿Cuál es tu respuesta normalmente cuando encuentras circunstancias que se escapan a tu control? ¿Cuál es tu respuesta generalmente? La palabra Mara significa amargura. Y ellos se enojaron y se quejaron en medio del pueblo, haciendo observaciones o ruidos quejosos en voz baja por la falta de agua. La razón del enojo y la queja se debió al orgullo autosuficiente del pueblo. Para nosotros, hermanos, así como para el pueblo de Israel, se nos hace difícil aceptar situaciones incómodas. Y es la que Dios utiliza para sacar a flote lo que hay en nuestro corazón. Es por esta razón que Dios quería exponer el pecado del pueblo y mostrarles el poder de su naturaleza divina, que lo iba a manifestar un poco más adelante. Recordemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No sean, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracia. No importa la circunstancia en la que te encuentres, ni el lugar en donde Dios te haya colocado, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿no es legítimo preocuparse? Claro que sí, pero nosotros debemos saber canalizar las preocupaciones. Mateo 6, versículo 25 dice: no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber. ¿No es vuestra vida mayor que el alimento? Ni vuestros vestidos, ni vuestros cuerpos, mayor que vuestros vestidos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su aflicción. Dios, de una manera u otra, quiere mostrar al pueblo que si Él los trajo hasta aquí,
ellos deberían estar tranquilos y seguros, esperando en Él, porque es Él el que los ha traído hasta aquí. La tercera de las enseñanzas que podemos extraer de este texto es que nosotros podemos convertir una crisis de una necesidad física en una cuestión fundamental de desafío a la autoridad. Tan, 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 tan. Una necesidad física, falta de agua y luego mala calidad del agua, la podemos convertir en un desafío, en un problema fundamental de desafío a la autoridad. Éxodo 14:31 habla de la confianza que el pueblo tenía sobre Moisés. Tenían una confianza especial sobre Moisés y sobre Dios cuando ellos cruzaron el mar. Dice el texto, Éxodo 14:31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En ese momento no había duda, ellos estaban confiados en Moisés, estaban en las mejores manos. Y de buenas a primeras, ellos comienzan a murmurar contra Moisés de una manera, ¿verdad?, como se presenta en este texto. Su pregunta sobre el agua dejó de lado todas las afirmaciones recientes que habían hecho sobre Dios, sobre la persona de Dios, y ellos que habían dicho que Dios era digno de alabanza, ahora estaban murmurando por debajo. Ellos sabían que Dios había hecho maravillas, sin embargo, ahora estaban tomados ellos para ser introducidos en la tierra, y ellos murmuraron contra Moisés como si él fuera el responsable de lo que estaba sucediendo. Si nosotros fuéramos al campamento de La Vega en noviembre y de buenas a primeras se acaba el agua, ¿qué va a suceder? Hubiéramos ido a Maimón, yo sé, eso nos hubiera ido mucho mejor. Eso fue el pastor Pedro que se le ocurrió traernos hasta La Vega. Son ejemplos que pueden pasar. El domingo, cuando nosotros estemos aquí, ¿verdad?, celebrando comunión entre nosotros, y de buenas a primeras se acaba el arroz o se acaba el pastelón, ¿cómo vamos a reaccionar? Murmuraron contra Moisés como si él fuera responsable de lo que había sucedido. Hicieron oposición al líder y manifestaron su hostilidad hacia Moisés. El liderazgo es costoso porque los líderes cargan con toda la culpa en medio de la adversidad. Solo cuando uno ha sido crucificado o identificado con la cruz de Cristo y ha sido crucificado juntamente con Cristo y ha establecido en Cristo el trono en tu vida, de esta manera nosotros podemos crecer, ¿verdad?, e incesar con relación a la murmuración. ¿Han escuchado o han visto el texto de Efesios 4:31? Yo lo sé. Efesios 4, versículo 31, dice de la siguiente manera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un tiempo más adelante, ¿se recuerdan cuando Moisés ya estaba en el Sinaí, donde Dios establece la teocracia? Dios es el rey de su pueblo, ¿verdad?, y les da leyes. Y Moisés había subido allá arriba, ¿verdad?, con Dios, y había durado 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Y dónde está el que nos sacó de la tierra de Egipto? Comenzaron a murmurar entre ellos. Y fueron donde Aarón, ¿qué le dijeron? Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, se anidan pensamientos perversos de amargura, de ira, de enojo, de que no estamos conformes con la situación. Y solamente cuando Cristo
o nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo, y cuando Él hace trono, ¿verdad?, en nuestras vidas, es que nosotros poco a poco nos podemos ir librando, por el sacrificio de Cristo, nos podemos ir librando de lo malvado que es la murmuración. Entonces, podemos convertir una crisis de una necesidad física en una cuestión fundamental de desafío a la autoridad. Número 4, Éxodo 15, versículo 25. Debemos aprender que la persona madura en su fe siempre busca soluciones correctas en medio de la crisis. Las personas maduras en su fe siempre buscan soluciones correctas en medio de la crisis. Éxodo 15, versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Éxodo 17, en la misma circunstancia, cuando no tenían aguas, y Moisés clamó a Jehová. En otro episodio, más adelante, cuando no tenían, ya estaban, necesitaban comer, Dios le va a dar maná, pero vienen, ¿verdad?, murmurando contra Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Y Moisés clamó a Jehová. Debemos aprender que la persona madura en la fe siempre busca soluciones correctas en medio de la crisis. La murmuración no era la respuesta correcta, porque la murmuración nunca ha resuelto un problema, nunca ha resuelto un problema de una necesidad, ni física ni espiritual, nunca. Sin embargo, nosotros apelamos a ella como si ella fuera nuestro amo. Esos alones que nos da el pecado en nuestro corazón, ¿verdad?, los residuos del pecado en nuestro corazón nos llevan a murmurar, ¿verdad?, contra las autoridades. Pero esa nunca ha sido una solución efectiva y eficiente. Moisés clamó a Dios como el inicio de la solución del problema. Y así tú y yo también debemos hacer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acciones de gracias. Era la única cosa que podían hacer. El clamor es una apelación con desesperación a Dios, y Moisés lo hizo de esa manera. Moisés confió en Jehová porque Él era su guía, Él era que lo estaba dirigiendo, Él era que lo estaba guiando, y por eso Moisés confió en Jehová. Moisés apeló a Dios sin dudar, y nosotros también debemos hacerlo. No debemos dudar de Dios. Nosotros también debemos confiar en el Señor en nuestros corazones, independientemente de la circunstancia por la que nosotros estemos pasando. Enseñanza número 5. En su tiempo, Dios siempre nos provee la salida. En su tiempo, Dios siempre nos provee la salida. Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Cómo va a ser? Un árbol. Y no hay cloro por ahí. Quizás el cloro pueda ser más efectivo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Wow, yo nunca hubiera pensado ni hubiera imaginado cosas semejantes. Jehová les enseñó la solución, Jehová les dio el remedio, porque Él es todopoderoso y Él es todo conocedor. Él tiene la capacidad para saber lo que necesita el agua para que tenga una calidad suficiente para que ellos pudieran beber de ella. Por medio de la madera del árbol, nosotros, ¿verdad?, hemos llegado a esta conclusión que por medio de la madera del árbol, las aguas tuvieron un sabor aceptable. Esto es una clara manifestación del poder milagroso de Dios en medio de las necesidades de su pueblo. A pesar del pecado del pueblo, Dios mostró su gracia, Dios mostró su buena voluntad y Dios mostró su buena capacidad de cuidar de su gente,
a pesar del ambiente hostil que habían creado su propio pueblo. Moisés e Israel quedaron con la convicción de que Dios les había provisto el agua que ellos necesitaban para salvarlos de la muerte en el desierto. Y así como Dios proveyó de un cordero, ¿verdad?, para Abraham, así también nos fue provisto a Jesucristo. ¿Se recuerdan en el tiempo en que había hambre y dejó de llover por 3 años en Israel, en el tiempo del profeta Elías? Elías fue enviado a de una viuda y la viuda tenía una necesidad muy especial. No tenía esposo, en primer lugar, tenía recursos limitados y en tercer lugar tenía apenas un hijo. Y cuando el profeta de Dios se acercó a la mujer, el profeta de Dios le dijo: dame lo que tienes. Y ella le dijo: pero yo solamente tengo una torta, un pedazo más bien, perdón, un poco de harina y un poquito de aceite. Y el profeta le dijo: prepárame a mí primero. Y la circunstancia de esta viuda no era fácil. Sin embargo, esta viuda confió en el Dios que había enviado al profeta. Y ella dijo: como quiera yo voy a morir. Como quiera yo voy a morir. Entonces yo prefiero confiar en este profeta que ha enviado Dios. Y ella confió en Dios. Porque al final de la enseñanza, esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe, no es otra cosa. Dios le dice a Moisés: corta el árbol, y Moisés pudo haberse negado a cortar el árbol porque pudo haber pensado que eso era lo más absurdo que podía ocurrírsele a Dios. Esto es un asunto de fe, hermanos, de confianza en las promesas del Señor. Y el Señor le había prometido a Israel y a Abraham que iba a ser de ellos un pueblo numeroso y que los iba a introducir en la tierra prometida. A pesar del pecado del pueblo, Dios mostró su gracia y su buena voluntad y su capacidad de cuidar de su gente, a pesar del ambiente hostil que ellos habían propiciado. Dios provee y les ha provisto, ¿verdad?, de una solución por medio de un árbol. Y Dios también nos provee a nosotros, independientemente, ¿verdad?, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Dios siempre provee. La palabra de Dios dice que Dios siempre provee. Ahora bien, una cosa es necesidad y otra cosa es deseo. No vayas a confundir las cosas. Una cosa es necesidad y otra cosa es deseo, pero Dios siempre va a proveer las necesidades de su pueblo. Al finalizar del texto, nosotros podemos ver que estas aguas se endulzaron. Capítulo 15, versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio Jehová y Moisés estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué interesante cómo termina este texto. Dios le da mandamientos y estatutos, y por medio de la obediencia a esos mandamientos, Él los va a probar y les hace una promesa. Y luego los lleva a Elim, para hacernos nosotros entender que no importa a donde el Señor nos lleve. Escuchen bien, no importa a donde el Señor nos lleve. Nos puede llevar al desierto, nos puede llevar a Mara y nos puede llevar a Elim. Lugares totalmente diferentes unos de otros.
Pero si estamos con Él y si Él es el que nos está llevando, nosotros estaremos seguros. Porque donde Él nos quiera llevar, allí nosotros vamos a estar en buenas manos. Si te quiere llevar a Egipto, asegúrate que Él te esté llevando allí. Si te quiere llevar a Haití, asegúrate de que Él es el que te está llevando. Porque cuando tú reconoces que es Él el que te está llevando, donde quiera que Él te quiera llevar, estarás seguro. Donde Él quiera llevarte, tú deberías estar dispuesto a ir, porque Él es el Dios que te lleva y Él es el Dios que te va a sustentar. Y no importa las circunstancias que se nos presenten en el camino, si nosotros vamos con Dios, Él nos va a dar la capacidad para que nosotros podamos soportar hasta que venga su salvación y su misericordia y su gracia. Amén. Esa es la enseñanza principal. Al final, esto es un asunto de fe. Recuérdense que la escasez es un tipo de aflicción o de condición de apuro que revela nuestra incapacidad, así como la maldad y la amargura de nuestro corazón. Dios permite que salga a la superficie y que sean manifiestas todas estas cosas para que sean confrontadas. Como Dios ama a su pueblo, Él nos muestra su misericordia, perdonándonos a pesar de nuestro pecado y proveyendo para nuestras necesidades, con el propósito de que nosotros crezcamos en nuestra confianza en Él. No importa dónde Él nos quiera llevar, si estamos con Él, deberíamos estar gozosos. Amén. Que así sea. Nos espera la Canaán celestial. Y en ese proceso Él quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, confiemos en Él, porque si estamos con Él, estamos seguros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido aquí en tu palabra. Y perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Como dices en tu palabra, cuando terminaron los 40 años en el desierto, Moisés le dijo a su pueblo: y te acordarás de estos 40 años que te ha traído Jehová en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos de Dios. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Gracias, Señor, por el maná físico que tú nos das y también por el maná espiritual. Muchas gracias en el nombre de Jesús.